Un hombre tenía 2 hijos, y el menor de ellos dijo a su padre: «Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde». Y les repartió los bienes. Y no muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada. Y allí desperdició sus bienes, viviendo perdidamente. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a pasar necesidad. Entonces fue y se acercó a un ciudadano de esa tierra, que le envió a su hacienda a apacentar cerdos, y deseaba llenar su vientre con las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie se las daba. Y volviendo en sí, dijo: «Los jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan. Iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como uno de tus jornaleros». Entonces se levantó y fue a su padre. Y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre y fue movido a misericordia. Y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Y el joven le dijo: «Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo». Pero el padre dijo a sus siervos: «Sacad la mejor ropa y vestidle, y poned un anillo en su mano y sandalias en sus pies, y matad el becerro gordo, y comamos y hagamos fiesta. Porque este mi hijo muerto era y ha revivido, se había perdido y ha sido hallado». Y comenzaron a regocijarse. Y su hijo mayor estaba en el campo. Y cuando llegó cerca de la casa, oyó la música y las danzas. Y preguntó a uno de los criados qué era aquello. Y él le dijo: «Tu hermano ha venido, y tu padre ha hecho matar el becerro gordo por haberle recibido sano y salvo». Entonces el hermano mayor se enojó y no quería entrar. Salió por tanto su padre y le rogaba que entrase. Pero él, respondiendo a su padre, dijo: «He aquí tantos años hace que te sirvo. No he desobedecido jamás tu mandamiento, y nunca me has dado ni un cabrito para alegrarme con mis amigos. Pero cuando tu hijo, volvió, que ha consumido tus bienes con rameras, has hecho matar para él el becerro gordo».
El padre entonces respondió: Hijo, tú siempre estás conmigo, y todas mis cosas son tuyas. Pero era menester hacer fiesta y regocijarnos, porque tu hermano, muerto era y ha revivido. Se había perdido y ha sido hallado. La pastora tiene con nosotros la palabra del día de hoy. Muy buenos días, amados hermanos. Es un gozo verlos. Y hoy empezamos una serie de 2 predicaciones acerca de la parábola conocida como la parábola del hijo pródigo. He titulado el mensaje de hoy: 2 caras de la perdición y un solo camino a la salvación. La parábola se encuentra en Lucas 15, del 11 al 32. Y precisamente eso es lo que nos presenta la parábola. Cómo estar perdido puede manifestarse de 2 formas, de 2 caras, pero hay un solo camino a la salvación. Primero quiero que analicemos el significado de la palabra pródigo. Pródigo no significa descarriado, como muchas veces lo hemos interpretado. El hijo pródigo, el hijo descarriado. Pródigo significa más bien un despilfarrador imprudente, una persona que desperdicia su hacienda en cosas sin sentido, en gastos inútiles. Y en la parábola se aplica al hijo menor o al hermano menor. Pero también pródigo tiene otro significado. Significa en extremo dadivoso, alguien que da extravagantemente, que gasta sin reparos en otros, como el padre de la parábola, que de sus riquezas hace un banquete de bienvenida para su hijo, y que también es figura de nuestro Padre Celestial, que da extravagantemente, que no escatimó a su propio hijo, sino que lo dio en rescate por todos nosotros, y junto con él nos dio todas las cosas. Movámonos ahora al contexto de la parábola en Lucas 15 y vamos a ver los 2 públicos oyentes de Jesús. ¿Quiénes son los que estaban oyendo a Jesús en ese tiempo? Había 2 grupos. Lean conmigo por favor el pasaje. Dice: muchos recaudadores de impuestos y pecadores se acercaban para oírlo. De modo que los fariseos y los maestros de la ley se pusieron a murmurar: este hombre recibe a los pecadores y come con ellos. Otra versión dice: y hasta come con ellos. 2 grupos: los recaudadores de impuestos y los pecadores. ¿Quién era esta gente? Esta gente no guardaba la ley, no iba a la iglesia, no guardaban las ceremonias y los ritos de purificación que guardaban los judíos, de lavarse las manos y muchas cosas más. Ellos representan al hermano menor. Repito, al hermano menor, que como el de la parábola dejó su hogar, y dejar su hogar sería equivalente a dejar los valores morales de su familia y de la sociedad en que vivían, de la comunidad respetable en que vivían. ¿Estamos de acuerdo? Estos representan al hermano menor. El otro grupo eran los fariseos y los maestros de la ley, aquellos que enseñaban la palabra y deberían ser un modelo al pueblo de Dios. Ellos seguían estrictamente las tradiciones en que habían sido criados.
tenían vidas muy morales, estudiaban y obedecían las escrituras, ayunaban, diezmaban minuciosamente hasta de el comino y el eneldo, semillas muy pequeñitas, asistían a la iglesia, oraban 3 veces al día. Qué interesante. Pero ahora veamos cuál era la respuesta de estos dos grupos a la persona y el mensaje del Señor. Ya definimos quiénes eran los hermanos menores y quiénes eran los mayores. Interesantemente dice el pasaje que los hermanos menores se acercaban. ¿Qué hacían? Se acercaban para escuchar el mensaje. El tiempo progresivo de ese verbo significa que eso era algo constante en el ministerio de Jesús. Las personas que eran consideradas la lacra de la sociedad, como eran los cobradores de impuestos, las prostitutas y los pecadores en general, se sentían atraídas, oiga, hacia la persona y hacia el mensaje de Jesús. ¿Aló? Ahora sí. Entonces, las personas que eran consideradas la lacra de la sociedad, que eran menospreciadas y consideradas viles, se sentían atraídas constantemente por la persona y el mensaje de Jesucristo. En cambio, los hermanos mayores se mantenían alejados, se mostraban recelosos y se mostraban indignados por el mensaje del Señor. ¿No les parece eso interesante? De tal manera que exclamaron: este hombre recibe a los pecadores y hasta come con ellos. Sentarse a comer en aquel contexto era una señal de aceptación. Se preguntaban ellos, los hermanos mayores, ¿por qué este hombre recibe a los pecadores? ¿Por qué se junta con ellos? ¿Cuál es el mensaje que les predica? Este hombre no puede ser bueno. De hecho, se atrevieron en una ocasión o más de una decir que Jesús era pecador. Eso ocurrió, por ejemplo, cuando hablaron con aquel ciego de nacimiento que Jesús sanó, y le dijeron: da gloria a Dios, porque nosotros sabemos que este hombre es pecador. Aquel ciego les contestó: si es pecador yo no lo sé, pero una cosa sé, que habiendo yo sido ciego, ahora veo. Pero volvamos al punto. Ellos tenían esa actitud hacia Jesús. Les pregunto, tomando en cuenta lo que acabo de decir, ¿a quién va dirigido directamente el mensaje de esta parábola? ¿Va dirigido a los hermanos menores o a los mayores? ¿A los pecadores no redimidos o a los religiosos que pretendían hacer todo lo que dice la Biblia? ¿Qué están pensando ustedes? Vamos a ver, aunque en la historia Jesús le afirma a los hermanos menores el asombroso amor de Dios, realmente el objetivo principal son ellos, los hermanos mayores. El Señor quiere mostrarles su ceguera espiritual, su hipocresía, su religiosidad. Pero no solo eso, el Señor les hace en la parábola una invitación a cambiar su corazón y a tener una relación con Él. Pregunto, ¿cómo reaccionaron los oyentes de ese tiempo a esa historia? Pienso que algunos hermanos menores tenían el corazón lleno de esperanza. Estaban conmovidos por aquella historia. Quizá hasta tenían lágrimas en sus ojos. Pero los hermanos mayores, los religiosos, estaban furiosos, estaban furibundos, porque el mensaje de Jesús era muy diferente al que ellos predicaban. Y además el Señor los estaba confrontando
con las motivaciones más profundas de su corazón. Yo quiero con este mensaje invitarlos a ustedes a valorar nuestra comprensión del mensaje del Evangelio. ¿Qué es el pecado desde la perspectiva de esta parábola? ¿Qué significa estar perdido? ¿Y qué significa la salvación? Y eso es para todos nosotros. Los invito, amados, a que todos examinemos las motivaciones de nuestro corazón en cuanto a nuestra relación con nuestro Padre Celestial y con nuestro prójimo. Y consideremos si realmente estamos predicando y practicando el verdadero evangelio. Como iglesia, por ejemplo, ¿quiénes se sienten atraídos hacia nosotros? ¿Los pecadores? ¿Los necesitados? ¿Los indigentes? ¿O aquellos? Esperamos recibir a aquellos justos en su propia opinión, bien presentados, religiosos. Para hacer este análisis, quiero que analicemos, valga la redundancia, el perfil o las características de los dos hermanos. Primero, vamos a ver al hermano menor. El hermano menor estaba perdido. ¿Cuántos están de acuerdo? El hermano menor perdido. Este muchacho le dice a su padre: dame la parte de la herencia que me toca. Ahora, no había nada de malo en que él aspirara a una parte de las riquezas de su padre. Pero hay cosas que debemos de saber con respecto a la herencia. En ese tiempo, el hermano mayor recibía el doble de lo que recibían sus otros hermanos. Así es que si el padre tenía 2 hijos, el mayor recibiría 2/3 partes y el menor 1/3 parte. Ahora, la herencia se repartía hasta que el padre moría. El pedir la herencia ahora mismo, como lo estaba haciendo el hermano menor, era una falta de respeto. Era considerado avergonzar a su padre delante de la comunidad. Era como desear la muerte de su padre. ¿Qué había en el corazón de este hijo? ¿Qué había en él? ¿Cuáles eran sus características? El mensaje que él estaba dando en esencia era que quería las riquezas de su padre, pero no amaba a su padre. Su relación con su padre era solo un medio para disfrutar de los beneficios de la casa paterna. Estaba cansado de la relación con su padre, de su autoridad, del ambiente de la familia. Entonces sus acciones eran un rechazo abierto al amor y a la autoridad del padre. ¿Qué pasó con este hermano menor? ¿Cuáles fueron los resultados de sus decisiones? Dice ahí que poco después se marchó, juntó todo lo que tenía y se fue a un país lejano. Bien, ¿qué resultados obtuvo? ¿Cómo le fue? Algunos de acá se estarán identificando con el hermano menor. Él empezó a sufrir las consecuencias de sus decisiones, a cosechar lo que había sembrado, las consecuencias del pecado. Se quedó solo, se quedó sin nada, con hambre. El pecado lo degradó hasta lo más bajo para un judío, que era cuidar cerdos. El pecado degrada. Siempre habrá consecuencias por darle la espalda a Dios y por seguir ese camino. Ese muchacho le pidió a su padre que desbaratara su vida. El padre tuvo que vender la 1/3 parte de sus riquezas para darle su herencia. Pero el padre soportó eso con paciencia para permitirle a él ejercer su libre albedrío. Entonces, pasemos ahora al otro hermano.
el hermano menor estaba perdido. Pero ¿qué pasaba con el hermano mayor? Cuando el hermano menor regresa a casa, porque recapacita, reevalúa, medita en sus decisiones, tiene un resultado inesperado. El padre lo recibe con un banquete, con una fiesta. Y cuando el hermano menor llega de su trabajo y oye la música y pregunta qué está pasando, entonces le dicen: es que tu hermano regresó y tu padre lo ha restituido a la familia y ha hecho fiesta. La Nueva Versión Internacional dice que se puso indignado, otras enojado, furioso. Y se niega a asistir, a entrar a la fiesta más grande que su padre jamás haya ofrecido y quizá ofrecerá en toda su vida. Entonces empieza a manifestarse, empieza a descubrirse el corazón, el espíritu del hermano mayor. Él tiene amargura, resentimiento y un gran menosprecio para su hermano. Y entonces el padre, que es el patriarca, el anfitrión de la fiesta, se ve obligado a salir y a rogarle a su hijo mayor que entre a la fiesta, que es señal de la comunión con el padre. Pero el muchacho no quiere entrar y no entra a la fiesta. Eso era muy degradante para el padre. Estaba degradándolo ante la comunidad, ante los invitados. Vaya, ahora es el hijo mayor el que deshonra a su padre de una manera también abierta. Pregunto, ¿por qué es que está tan furioso el hermano mayor? Está furioso por el costo de la fiesta, porque su padre sacó el anillo, las mejores vestiduras, el becerro gordo, las riquezas. Eso quería decir que sus riquezas estaban disminuyendo. Su herencia, que ya había disminuido cuando se fue su hermano, ahora disminuían más. Ahora, al ser restituido su hermano menor a la familia, ser recibido como hijo, de nuevo es hecho heredero. Es hecho heredero de las riquezas de su padre. De nuevo le toca la tercera parte de los bienes de su padre. Entonces el hijo mayor dice: ¿cómo es posible esto? ¿Cómo mi padre me va a hacer esto? Y le dice, en otras palabras, está siendo injusto y abusivo. Yo me he matado trabajando toda la vida. Te he servido, jamás te he desobedecido y nunca me has dado ningún corderito siquiera para celebrar con mis amigos. ¿Acaso eso es justo? ¿No tengo yo derecho de estar indignado, de estar enojado? Otra característica del espíritu del hermano mayor es espíritu de superioridad. En cambio, a ese hijo tuyo, no dijo a mi hermano, a ese hijo tuyo que gastó tus riquezas en prostitutas, tú ahora lo llenas de riquezas. El hermano tiene amargura, resentimiento y respeto hacia su padre. Él llegó y le dijo a su padre lo equivalente a: fíjate tú, mira tú. No le dijo padre venerado, amado padre, como debió ser en ese contexto. Entonces vemos que no hay solo un hijo perdido, sino dos. El hermano mayor también se muestra en una rebelión abierta con su padre, porque él se cree lo suficientemente justo y se cree mejor con los demás que los demás. Entonces, ¿por qué el hermano mayor no asiste a la fiesta? No recibe la invitación del padre. ¿Por qué? ¿Por qué se aleja? Él da la razón: porque yo he sido bueno, yo siempre te he obedecido, yo he servido, yo he trabajado
y ahora me haces esto. Qué interesante. Se aleja del Padre no por sus pecados, sino porque Él es bueno. No son sus pecados abiertamente los que levantan una barrera entre Él y el Padre, sino el orgullo que Él siente por su rectitud moral, por su justicia. ¿A quién corresponden los hermanos mayores? Aquellos de nosotros que creemos que porque estamos en la iglesia, que porque nos llamamos evangélicos o católicos o como se llame, podemos poner a Dios en una posición de desventaja. Dios tiene que respondernos nuestras oraciones de la manera que esperamos y en el tiempo que nosotros esperamos. Dios tiene que evitarnos el sufrimiento y las decepciones de la vida debido a nuestra rectitud. Los hermanos mayores, si les va mal, se enojan con Dios y le dicen: ¿por qué, Señor? ¿Por qué, Dios? Si yo te obedezco, ¿por qué si trato de hacer lo bueno, si diezmo, si voy a la iglesia? ¿Por qué tú permites que me pase esto? Eso no es justo. Un espíritu de superioridad hacia los demás. Personas que cuando creen que alguien les ha fallado, las descalifican y les dan la espalda. Tengamos cuidado, hermanos. No sea que seamos encontrados creyendo que podemos ganar el favor de Dios. Y por ganar el favor de Dios, Dios nos adeuda algo. El favor de Dios no se gana. El favor de Dios es gratuito. Y como dice el apóstol Pablo, Él nos lo da por el puro afecto de su voluntad. Estos dos hermanos representan dos formas de vida que son opuestas. Las formas de vida son la religiosidad representada por los fariseos y los maestros de la ley, el camino a la moralidad. Los fariseos creían que haciendo sacrificios y guardando los ritos, ellos tenían el derecho, eran el pueblo de Dios y Dios les había dado la ley, les había dado el derecho, les había mandado los sacrificios, pero ellos habían perdido el sentido verdadero de la ley, el espíritu, el significado de la ley, porque la ley y los sacrificios Dios se los dio, pero sobre una base. Amarás al Señor tu Dios con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Si eso no estaba, si no eran los sacrificios hechos por amor de Dios, si no hacían lo que hacían por agradar verdaderamente al corazón del Padre, eso no valía nada. Eso los hacía estar en perdición, tan perdidos como el hermano menor estuvo. Por eso Jesús les dice en Mateo 9:13, pero vayan y aprendan qué significa esto. Lo que pido de ustedes es misericordia y no sacrificios, porque no he venido a llamar justos, sino a pecadores. Estamos mostrando misericordia hacia el perdido, hacia el necesitado, a las familias que no tienen que comer, que están llenas de adicciones, en violencia doméstica. Amados hermanos, estamos identificándonos con el espíritu de la palabra, que es el amor y la gracia de Dios. Estamos viviendo nuestra vida cristiana y practicando el evangelio porque lo amamos a Él y porque queremos agradarlo a Él. El otro camino es el camino de la autorrealización que toman los hermanos menores. Se van tan lejos de los padres como pueden o se quedan en la casa, pero retan la autoridad de los padres, los principios que se les enseñaron y dicen: yo voy a vivir mi propia vida, voy a alcanzar mis metas, voy a encontrar mi propio camino. ¿Cuál de esos caminos es el correcto? ¿Cuál de esos caminos es el camino de la salvación? Ninguno. Porque en los dos
tanto los hijos menores como los mayores, tanto el hermano menor como el mayor, despreció la autoridad y el señorío de Dios. Rechazó su amor, su gracia y su misericordia y quiso tener control de su propia vida. Entonces Jesús en esta parábola describe el pecado y la perdición de dos maneras. La primera es la manera muy obvia, la manera del hijo menor, una rebelión abierta. El muchacho se fue, se descontroló, hizo lo que quiso. Cuando estaba allí revolcándose con los cerdos, recapacitó y volvió en sí. Pero ¿quién podría negar entre los oyentes que ese muchacho estaba en pecado y en rebelión abierta? Nadie. El mismo muchacho estaba consciente de que así era. Pero la otra forma en que el Señor define el pecado y la perdición es la forma del hermano mayor, que tenía una apariencia de piedad, de justicia, de rectitud, pero todo estaba escondido detrás de una careta, ¿cierto? Eso él lo demostró cuando se indignó con su padre, cuando se indignó y despreció a su hermano menor. Nunca dijo: voy a ir a buscar a mi hermano perdido, porque se creía superior y merecedor de las cosas. Entonces Jesús define el pecado como darle la espalda a Dios, como despreciar su ofrecimiento de amor a través de Jesucristo que murió en la cruz. Es actuar con egoísmo y orgullo y rechazar su señorío. El desenlace de esa historia es completamente inesperado. El hijo menor que había recapacitado y que volvió a su padre, pero que fue el amante de prostitutas que derrochó su herencia, entró a la fiesta, fue restituido a su posición en la familia, volvió a tener la comunión con su padre y recibió de nuevo su herencia, porque él recapacitó, revaluó y repensó. Se estarían preguntando: ¿cómo puede ser posible? Hay dos hijos, uno malo y uno bueno, y es el malo el que entra, es el malo el que es restituido. Qué cosa más extraña. Pero ante los ojos de Jesús, como dije, los dos hijos están igualmente perdidos. Ahora, pregunto, porque no quiero dejar malos entendidos. ¿Acaso Jesús está dando a entender que la obediencia, la devoción y el servicio no tienen ningún valor, como el hijo mayor? Claro que no. Dios valora la obediencia, el servicio, pero depende de las motivaciones con que lo hagamos. ¿Está diciendo el Señor que el camino que tomó el hijo menor es el correcto? De ninguna manera. Lo que el Señor quiere decir, que ninguno de esos dos caminos es el correcto y va a llevar a la vida. Las dos formas de vida que representan estos dos hermanos están errados. El hijo mayor, aunque parecía diferente, quería lo mismo que su hermano. Los dos querían las riquezas y los beneficios de su padre, pero no a su padre. A los dos les molestaba la autoridad de su padre. Los dos le volvieron la espalda a su padre. Pero uno siendo muy malo y el otro siendo muy bueno. ¿No les parece muy interesante eso? Así es que es muy importante, amados hermanos y amigos, que examinemos las motivaciones de nuestro corazón. Si usted se identifica con un hijo menor, examine sus motivaciones, recapacite y vuelve a Dios. Examine su vida y recuerde que el pecado va a traer consecuencias, degradación y muerte. El Señor en la parábola dijo: este hijo estaba muerto, estaba perdido. Estar lejos de Dios, de Jesucristo, es estar muerto, es estar perdido. Volverse a Dios a través de Jesucristo es vivir
es ser encontrado. ¿Por qué usted obedece a Dios? ¿Es su obediencia una respuesta al amor de Dios? ¿Lo obedece porque lo ama? ¿Es su vida de rectitud el resultado de su relación con Él? ¿Hacemos lo que hacemos para agradarlo a Él genuinamente o allá en lo profundo del corazón? Podría ser que algunas veces tengamos orgullo por lo que hacemos o esperemos una gratificación personal por estar obedeciéndole al Señor o por estar sirviéndole al Señor o por recibir sus beneficios. Aquel hijo le sirvió a su padre toda su vida. No se discutía. ¿Por qué le sirve usted al Señor? ¿Por qué le sirve? El hijo mayor no practicó el servicio, porque el servicio es servir por amor, por convicción y por agradar el corazón de Dios. El servilismo es hacer lo que se hace esperando algo a cambio. ¿Somos siervos o somos serviles? Una de las cosas en que más conocemos si somos un hermano mayor o uno menor, además de lo que ya hablé, de identificarnos con el que está perdido, es nuestra actitud ante el sufrimiento. Los hijos mayores no sobrellevan bien la cruz y el sufrimiento. Cuestionan a Dios, como lo dije, porque creen que tienen ese derecho. El favor de Dios debe hacerles las cosas más fáciles. No soportan mucho las decepciones de la vida. Amados hermanos, ¿con qué motivación venimos a la iglesia, servimos a Dios, vivimos, practicamos la vida cristiana? Jesús nuevamente presenta un concepto del pecado. Pecar, el estar en pecado, estar en perdido es hacer su propia voluntad y no la del Señor, ya sea con una apariencia de piedad o un pecado declarado, como aquel chiquito que la maestra le decía: siéntese Juancito, siéntese Juancito, siéntese Juancito, y Juancito parado. Y últimamente la maestra lo amenazó: si no te sientas, voy a llamar a tus papás. Y él se sentó y dijo: me siento, pero me paro, pero era parado más bien. Párese Juancito o siéntese. Me voy a sentar, pero por dentro estoy parado. Esa actitud del corazón. Para esto de analizar nuestras motivaciones, y ya casi voy concluyendo, hay una historia apócrifa que no está en la Biblia, pero que está en escritos, y acerca de la vida de Jesús. Dice que Jesús una vez le dijo a los discípulos: quiero que carguen una piedra por mí. Quiero que carguen una piedra por mí. Vamos a ponerla de la piedra. Una piedra por mí. Y entonces todos cargaron una piedra. Y Pedro, como era muy práctico, tomó la más chiquitita y se la echó al bolsillo. Y el Señor les dijo: síganme. Y a mediodía les dijo: bueno, siéntense. Y el Señor mandó que todas las piedras se convirtieran en pan. Y les dijo: bueno, pueden almorzar. Imagínense, a Pedro terminó su almuerzo de un bocado. Luego el Señor les dijo: bueno, vamos, quiero que carguen una piedra por mí. Y Pedro dijo: ahora sí que ya sé. Y todos tomaron una piedra y Pedro cargó una roca, la más pesada, que apenas podía caminar. Y el Señor le dijo: síganme. Y todos siguieron al Señor. Al llegar la noche, el Señor lo llevó junto a un río y les dice: lancen la piedra. Y todos tiraron la piedra al río. Y Pedro volvió a ver a todos y al Señor desconcertado, porque lo que él iba pensando es: van a ver ahora a la hora de la cena cómo me va a ir a mí. Y es la historia que Jesús suspiró y les dijo: ¿se acuerdan lo que les dije? ¿Por quién estaban cargando la piedra? ¿Por quién estaban cargando la piedra? ¿Con qué actitud llevamos la cruz? ¿Con angustia, con amargura, con resentimiento, con ansiedad, con desesperación?
¿Por quién estamos cargando la cruz? Amados hermanos, examinemos nuestras motivaciones. Volvamos a la salvación. La salvación. ¿Qué es la salvación? Según Jesús, cuando el muchacho volvió a su padre, es volverse a Dios. Recordemos que la salvación es por gracia. Efesios 2, 8, 9, ustedes fueron salvos gracias a la generosidad de Dios, porque tuvieron fe. No se salvaron a sí mismos. Su salvación fue un regalo de Dios. La salvación no es algo que ustedes hayan conseguido, pues nadie puede ser salvo o salvarse a sí mismo. La perdición es, ya sea irse al camino del pecado abiertamente o ser su propio salvador. Creer que por sus propias obras y su justicia seremos salvos. Quiero hacer un llamado, ya sea que usted se identifique con el hermano menor. Si usted se identifica, el Padre tiene sus brazos abiertos y usted puede recapacitar. Y si usted se identifica con el hermano menor, también está la invitación a recapacitar. Veamos lo que dice Lamentaciones 3, 40 al 41. Y quiero que lo lean conmigo a la cuenta de 3. 1, 2, 3. Examinemos y evaluemos nuestra conducta y regresemos al Señor. Elevemos nuestro corazón y nuestras manos a Dios en el cielo. Por favor, cierre sus ojos y medite en esta palabra. Medite en su relación con Dios, porque Él es la salvación, nuestra salvación. Jesucristo es el camino. Medite en las motivaciones con que usted sirve a Dios, en la relación con su prójimo. Medite en este momento. Oh Señor, Padre Celestial, en el nombre de Jesús, yo me presento delante de ti y presento a toda la congregación, incluso a aquellos que nos están viendo por internet, Señor. Que podamos realmente escudriñar nuestros corazones y nuestros caminos y volvernos a ti desde lo profundo de nuestro ser. Que nuestra práctica del Evangelio sea basada en amarte a ti, en agradarte a ti, en caminar bajo tu señorío. Perdónanos, oh Señor, cuando hemos caído en la religiosidad y en el legalismo, Señor. Cuando lo que tú pides es que tengamos un corazón lleno de amor y de misericordia. Es que abracemos el plan de salvación. Perdónanos, oh Señor, te lo suplicamos. Quiero que mientras toda la congregación tiene sus ojos cerrados, aquellas personas que dicen: si yo soy como el hermano mayor, yo vengo acá, pero yo sé que mis caminos no son buenos, pero yo quiero reconocer hoy, quiero hacer como ese hijo que recapacitó. Yo lo invito a tomar la decisión de recapacitar, de reconocer. Levante su mano si usted está aquí en este auditorio. Es la única forma de que usted deje el camino de la perdición y vaya al de la salvación. Aceptar a Jesucristo, que es la dádiva de Dios, el único que nos lleva al Padre. ¿Habrá alguien? ¿Habrá alguien en este momento? Recuerde que usted hoy tiene la oportunidad de ser salvo, de entrar en la comunión con Dios. Muy bien. ¿Cuántos podemos identificarnos muchas veces con el hermano mayor? Yo lo reconozco. Algunas veces me he comportado así o me he sentido así. Si usted reconoce
su necesidad de Dios, porque en el momento en que usted, aunque venga a la iglesia, aunque sirva y haga lo que haga, pero en el momento en que usted crea que es lo que usted hace puede ganar el favor de Dios, está en peligro. El favor de Dios no lo ganamos. Nuestra obediencia y nuestro servicio debe ser un resultado de la salvación, debe ser un resultado de la comunión con Dios. El abandonar el pecado debe ser un resultado de que el Espíritu de Dios mora en nosotros y le hemos rendido nuestra vida. Los que quieran levantarse en este momento y decir: Señor, yo quiero responder a tu llamado, yo quiero meditar y examinar mis motivaciones y entrar en una relación contigo, pueden hacerlo conmigo. Todos aquellos que reconozcan esa necesidad. Yo soy la primera que reconozco mi gran necesidad de la bondad, de la gracia y del amor de Dios todos los días. Dios ha tenido que mostrarme muchas veces las motivaciones más profundas de mi corazón, y he tenido que arrepentirme y he tenido que decir: Señor, guárdame, Señor, ayúdame, Señor, líbrame de mis propias justicias, de la religiosidad, de la indiferencia hacia los necesitados. Padre, yo te bendigo y te alabo. Te ruego que bendigas a mis hermanos que en este momento han expresado, Señor, ese análisis de sus motivaciones y están diciendo: aquí estoy, Señor, aquí estoy, Señor. Gracias, gracias por tu amor, gracias por tu bondad. Sea bendecido en el nombre de Cristo Jesús. Y recuerde, hay muchos hijos menores que hoy están aquí disfrutando de la herencia, restituidos a la familia de Dios. Tengamos cuidado de nunca ocupar la posición del hermano mayor.